Buen día, profesor. Hoy le voy a explicar mi tarea número 5 sobre los casos de métodos mixtos basados en el Fondo de Comercio o Goodwill. En total tenemos 4 métodos. El primero que voy a explicar es el método clásico. En el método clásico de valoración de empresas combina el valor contable ajustado, que es el BCA, con el Fondo de Comercio, que es FDC, para estimar el valor real de una compañía. Se basa en la premisa de que una empresa no solo vale por sus activos netos, sino también por su capacidad de generar beneficios futuros para calcular el Fondo de Comercio. Se utilizan diversos multiplicadores como la utilidad neta, el flujo de caja o las ventas, adaptándose a distintos tipos de empresa. El Fondo de Comercio se valora de dos maneras. La primera es como n veces la utilidad neta de la empresa, que ahí aparece la fórmula FDC es igual a N por U, y como un porcentaje de la facturación, FDC igual a Z por F. El primer caso sería para una empresa con los siguientes datos. Como se puede ver, se obtienen dos valores patrimoniales diferentes. En el primero tenemos un valor patrimonial de 1.288 y en el segundo un valor patrimonial de 1.622.80. El método es útil en diferentes sectores, con la primera fórmula aplicada a empresas industriales y a la segunda al comercio minorista. Si bien el método clásico es una forma sencilla y ampliamente utilizada para valorar empresas, presenta limitaciones en cuanto a su objetividad y precisión. La elección del multiplicador adecuado es subjetiva y puede llevar a sobrevaloraciones o subvaloraciones. Aún así, este método sigue siendo una referencia útil en la valoración de empresas industriales y comerciales, especialmente cuando se busca una estimación rápida y práctica de su valor. El segundo método es el método de la Unión de Expertos Contables Europeos, UECE. Este método es una variante mejorada de los métodos mixtos tradicionales. Su enfoque consiste en calcular el valor de una empresa sumando el valor contable ajustado y un fondo de comercio derivado de la capitalización de la superutilidad. Este método busca reflejar de manera más precisa el potencial de rentabilidad de la empresa, utilizando una tasa de interés compuesta y considerando un horizonte de proyección. Este enfoque considera el valor global de la empresa como la suma de su valor sustancial y su fondo de comercio, que es el FDC. Aquí el fondo de comercio se obtiene capitalizando a interés compuesto una superutilidad definida como la diferencia entre la utilidad neta y el flujo que se obtendría invirtiendo el capital a una tasa sin riesgo. En la imagen podemos ver la fórmula del valor patrimonial con los datos para el ejemplo del segundo caso. Podemos ver el cálculo, que al final pues el valor patrimonial nos daría 339, y este método pues lo que busca es reflejar el valor real de la empresa considerando su rentabilidad futura. Aunque el método de la UECE aporta un mayor grado de rigor matemático al cálculo del fondo de comercio, sigue dependiendo de estimaciones sobre el rendimiento futuro y la tasa de descuento aplicada. Su uso es recomendable cuando se dispone de información confiable sobre las utilidades futuras y se busca una valoración más técnica. Sin embargo, su complejidad puede ser una barrera para su aplicación en empresas pequeñas o con estructuras financieras inestables. El tercer método es el método de la renta abreviada. Aquí el método de la renta abreviada introduce un enfoque más refinado para el cálculo del fondo de comercio, ajustándolo en función del rendimiento exigido sobre el valor contable ajustado. A diferencia de otros métodos, este procedimiento intenta medir de manera más realista el valor agregado de una empresa, descontando de sus utilidades el rendimiento esperado de una inversión alternativa libre de riesgo. Este tercer método ajusta el fondo de comercio aplicando un factor de actualización sobre la diferencia entre la utilidad neta y el rendimiento exigido del BCA. Podemos ver aquí su fórmula y los datos del ejemplo para este tercer caso, que nos da un valor patrimonial de 810. Esto es
una variación más refinada de los métodos anteriores, considerando explícitamente la rentabilidad mínima requerida. Después tenemos el cuarto método, el método de anglosajón, Goodwill. El método de anglosajón o de capitalización de Goodwill se basa en la premisa de que el valor de una empresa debe incluir su capacidad para generar utilidades superiores a las que se obtendrían invirtiendo su patrimonio en activos sin riesgo. Para ello se calcula la superutilidad y se capitaliza a una tasa de descuento de mercado, asumiendo un horizonte de rentabilidad infinita. Este método capitaliza la superutilidad de la empresa a una tasa de descuento de mercado K, como se muestra en la fórmula. Aquí en este ejemplo podemos ver los valores igual dados para esta empresa en este cuarto caso, que nos da un valor patrimonial de 828.20. Este método es considerado agresivo ya que asume que la empresa puede mantener una rentabilidad superior indefinidamente, ya que presupone que la empresa mantendrá indefinidamente una rentabilidad superior al promedio del mercado. Si bien puede ser útil para empresas con un fuerte posicionamiento y ventajas competitivas sostenibles, también puede llevar a sobrevaloraciones si no se ajustan adecuadamente los parámetros de riesgo. Su aplicación debe realizarse con cautela, contemplándola con otros enfoques para obtener una valoración más equilibrada.